Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Diálogos Inmobiliarios, en donde tratamos diversos temas que tienen que ver con el sector inmobiliario. Y el día de hoy tenemos una modalidad especial, es la primera vez que lo hacemos así en línea. Y para ello tenemos un invitado muy especial, mi estimado Pedro Reyes, quien es director de la franquicia Coldwell Banker Select, además de que ha ocupado diversos puestos en la Asociación Mexicana Profesional de Inmobiliarios y también ha escrito un libro que tiene que ver con fraudes inmobiliarios, que es el tema del día de hoy. Entonces, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos tus clientes e invitados que ven tus redes sociales. Y antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación para poder participar en esta serie de podcasts que Coldwell Banker Platinum realiza para poderle dar servicio de valor a sus clientes. Es correcto, pues esa es la finalidad al fin de cuentas, mi estimado Pedro, es poder que nuestros clientes tengan toda la mayor información al momento de realizar alguna transacción que, como bien lo sabemos tú y yo, es la transacción más importante de nuestras vidas. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Platícanos un poquito de Pedro Reyes. ¿Quién es Pedro Reyes? ¿A qué se dedica actualmente? ¿Cuál es la trayectoria que tiene un poquito Pedro en el sector inmobiliario? Claro que sí, con mucho gusto te comparto, Luis. Yo tengo o llevamos aproximadamente 30 años en este ámbito inmobiliario. Estuve 20 años brindando servicios precisamente carácter legal en derecho inmobiliario y otras ramas. Posteriormente, esto en Ciudad de México, posteriormente me fui a Querétaro y durante 10 años estuve llevando allá una inmobiliaria ahí en Querétaro fui presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro y llevamos, pues bueno, la operación de esta inmobiliaria y el año pasado decidimos regresarnos aquí a Ciudad de México y para hacer la situación, digamos, o poder prestar un mejor servicio y de manera más profesional a nuestros clientes, adquirimos una franquicia Coldwell Banker de la que actualmente soy director y estamos entonces actualmente como director de esta franquicia Coldwell Banker Select en Ciudad de México, en el área sur de la Ciudad de México, en Chimalistaca. Además de esto, pues bueno, de profesión yo soy abogado, estudié Derecho en la UNAM, soy maestro en responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac, estoy estudiando un doctorado también en la Universidad de Anáhuac innovación en responsabilidad social y sustentabilidad. Y me gusta escribir, he escrito pues para periódicos, para revistas, he escrito Ok. para el programa universitario de bioética de la UNAM, que son publicados en Animal Político relacionados con materias como responsabilidad social, ética, economía, sustentabilidad, desarrollo sostenible, etcétera. Y también escribí un libro del que habías comentado hace ratito que se llama 10 consejos para prevenir fraudes inmobiliarios, un manual para elaborar operaciones inmobiliarias seguras. Excelente, pues toda una trayectoria ya en el sector inmobiliario, mi estimado Pedro. Y eso, pues por supuesto que nos da la certeza a nosotros que estamos acá en Aguascalientes de poderle brindar a todos nuestros clientes información de muchísimo valor. Pues entrando en materia y platicando un poquito sobre los fraudes inmobiliarios, mi estimado Pedro, ¿qué es un fraude inmobiliario? Un fraude inmobiliario como tal, no existe un tipo específico que se denomine fraude inmobiliario normalmente, sino el fraude inmobiliario entra en una serie o se engloba en una serie de actividades que más que nada encuadran en lo que es el fraude genérico, que es obtener una ganancia ilícita engañando a alguien más, ¿no? Y en este caso del fraude, el objeto puede llegar a ser un bien inmueble y se encuadran una serie de conductas que permiten precisamente al agente activo de este delito o de quien comete una actividad ilícita, engañar a otra persona. Y estas actividades normalmente pueden ser, pues, desde suplantación de identidad, falsificación de documentos, eh, 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 abuso de confianza,
despojo y otra serie de situaciones jurídicas que propiamente como tal no son fraudes inmobiliarios o no se encuentran tipificados como fraudes inmobiliarios, pero que hablando o normalmente hablando se le conoce como fraude inmobiliario porque está un inmueble de por medio, ¿no? Correcto. Y de todo lo que acabas de mencionar, Pedro, ¿nos puedes decir cuáles son los tipos de fraudes más comunes que en la actualidad se pueden dar? Claro, hay muchos tipos de fraudes, de lo que conocemos fraudes inmobiliarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un típico fraude que es la suplantación de identidad de una persona, ¿no? Es decir, yo falsifico un documento eh, oficial, como puede ser una credencial de lector, por ejemplo, y entonces armo una credencial de lector que digo que yo me llamo Luis Medina, ¿no? Y entonces voy a una notaría y me ostento como Luis Medina ante un notario o no tanto ante un notario, más bien esto, porque los notarios normalmente tienen una preparación jurídica que le dan seguridad a quienes ante ellos acuden, entonces están más blindados a fraudes inmobiliarios, pero bueno, más fácil, yo le vendo tu casa, ¿no? A una persona en un contrato privado diciendo que soy Luis Medina. La persona no conoce a Luis Medina, yo le enseño una identificación que dice que es Luis Medina, te suplanté la identidad y entonces obtengo el dinero de la venta de casa y me desaparezco. Entonces, tenemos un primer delito, pues que es falsificación de documentos y esta comisión del fraude que suplantando la identidad de una persona, recibí yo dinero por la venta de un inmueble que no me correspondía. Esta misma modalidad se hace o funciona con el caso del arrendamiento, ¿no? Yo digo que soy el propietario del inmueble y recibo la renta por ese inmueble sin ser el propietario, falsificando o no falsificando su identidad y pues ahí también estoy cometiendo un ilícito, ¿no? ¿Qué otros tipos de ilícitos o fraudes inmobiliarios llegan a poderse llevar a cabo? Pues de entrada, por ejemplo, vender una propiedad no solamente a una persona, sino a varias personas. Es decir, Luis, yo te vendo mi casa, firmamos un contrato privado, tú me das un anticipo, pero resulta que aparte de habérselo vendido a Luis, también se lo vendí a Hugo y también se lo vendí a Paco y de los tres recibí dinero y me fui. Entonces, ahí también hice un fraude inmobiliario, ¿no? Entonces, Claro. hay fraudes inmobiliarios desde los más burdos hasta los más sofisticados, ¿no? Dentro de la falsificación de documentos, por ejemplo, también puedo falsificar una escritura, ¿no? Y decirte, oye, mira, aquí yo soy el propietario del inmueble. Entonces, no solamente falsifiqué tu identificación, sino falsifiqué, por ejemplo, a lo mejor una escritura y entonces una persona que pretende comprar un inmueble, pues al parecer está viendo un documento público que es una escritura en donde consta que alguien es propietario de un inmueble y resulta pues que ese documento es falso y es un documento que no es auténtico y no es una escritura real y también yo como sujeto activo de ese delito, pues te engañé presentando ese documento falso, ¿no? Otro tipo de delito, pues es también falsificación de firmas, ¿no? Yo firmo en un contrato falsificando tu firma y digo que es un contrato con el que tú me vendiste, ¿no? Y te digo, hay muchos casos de Muchos. fraudes inmobiliarios y hay a veces, lamentablemente, hasta fraudes inmobiliarios muy elaborados en donde ya se cometen con personas que se encuentran organizadas, ¿no? En células delictivas para cometer este delito de fraudes y están involucrados personas normales, pueden estar involucrados agentes inmobiliarios, pueden estar involucrados gentes en notaría, pueden estar involucrados gentes en tesorerías locales, pueden estar involucrados gente en registro público en la propiedad, puede estar involucrado gente incluso en los propios juzgados, ¿no? O sea, llega a haber, por ejemplo, fraudes sofisticados en los cuales hay este tipo de células delictivas en las que elaboran un contrato, ¿no? En el que
Luis Medina me vendió a mí su casa en un contrato privado, ¿no? Y entonces yo voy a un juzgado y te demando a ti, Luis Medina, porque no me otorgaste escritura pública, ¿no? Y entonces pongo que tu domicilio es otro domicilio para que te vayan a notificar la demanda. Obviamente tú no vives en ese domicilio, el actuario ponle que sí te notificaron o que ese es tu domicilio y ese juicio se lleva en lo que se llama rebeldía, es decir, tú no contestas ese juicio. Y entonces el Claro. juez emite una sentencia diciendo que yo te gané y que tú me tienes que firmar la escritura de ese contrato falso que yo presenté, ¿no? Entonces te notifican esta sentencia y como tú tampoco vas a contestarla porque ahí no vives, entonces yo digo, de acuerdo con la ley, pido que el juez firme en rebeldía de Luis esa escritura a mi nombre para yo tener la escritura. Entonces el juez firma una escritura en favor mía, en favor mío, con base a ese juicio que se llevó de manera indebida. Yo inmediatamente al que me firman la escritura se la vendo a otra persona o a otras dos personas para hacer una cadenita, para que cuando tú te llegues a enterar que se vendió ese inmueble, te sea mucho más difícil poder recuperar el dinero o intentar algo, porque el inmueble ya se vendió hasta una segunda o una tercera vez, ¿no? Correcto, pues bueno, nos das mucha información de muchísimo valor porque al final del día yo creo que nadie estamos, o más bien todos estamos expuestos a este tipo de fraudes si no sabemos identificar realmente cómo vamos a realizar esa compraventa. Ahora, Pedro, cuál es el papel? Ahorita mencionabas toda la red que hay alrededor de estos fraudes, pero ¿cuál es el papel realmente que juega un notario en todo esto? Bueno, el papel que juega el notario es muy importante porque de acuerdo con la ley en México, toda transmisión de propiedad de un bien inmueble debe de constar en escritura pública. O sea, siempre que se va a transmitir la propiedad de un bien, la ley dice ese acto debe de hacerse constar en escritura pública. No vale un contrato privado de manera, no produce totalmente los efectos de ese acto hasta que no se formaliza ante notario público. Y entonces, ¿por qué la ley obliga que se tenga que hacer una transmisión de propiedad ante un notario público? Pues la ley considera que el notario público es una persona que se encuentra suficientemente preparada y es perito jurídico para poder tener los conocimientos necesarios de los requisitos que se deben de cumplir para poder comprar y vender un inmueble, además de que considera que un notario es una persona que cuenta con una gran ética y probidad para poder hacer constar esos actos. Entonces, la ley confía en el notario y sabiendo la ley, como tú comentabas hace rato, pues que muchas veces la compra de un inmueble es el acto más importante que llega a ser una persona en su vida, pues la ley dice es tan importante la transmisión de propiedad de un inmueble que lo vamos a hacer, que lo hagan ante notario, porque el notario es un perito jurídico, porque tiene ética, para que el notario proteja las partes. Entonces, el notario es precisamente quien se va a encargar de dar fe de esa transmisión de propiedad que se está haciendo y antes de hacerlo, pues va a verificar la identidad de las partes, va a verificar que el vendedor acredite la propiedad de las partes, va a investigar en el registro público de la propiedad que el inmueble realmente se encuentra a nombre de la persona que pretende vender y que no hay impedimento para hacerlo, va a calcular los impuestos que genera esa operación, va a pagar esos impuestos y va a surtir como asesor tanto de comprador o como de vendedor de ambas partes para cuidarlas. Entonces, realmente el notario es un guardián en nuestro sistema jurídico de las operaciones inmobiliarias, pero muchas veces, lamentablemente, antes de llegar a la notaría es donde se llegan a dar los fraudes en mayor número. ¿Por qué? Porque pues, es más difícil marear a un notario, ¿no? Un notario es un perito en derecho, un notario a esto se dedica, un notario es un abogado con gran trayectoria y gran profesionalismo y ética, y es más fácil que un notario detecte que algo no está bien. Entonces, las Claro. personas que cometen fraudes inmobiliarios tratan de cometerlo antes de llegar a la notaría, ¿no? Aprovechándose de aquellas personas que no están asesoradas de nadie y que nada más son comprador y vendedor. Es decir, alguien que quiere comprar un inmueble, entonces llegar, tratar de engañarlos para obtener un dinero e irse. O alguien que quiere vender un inmueble, aprovecharse de ellos, obtener alguna ganancia e irse, ¿no? Solamente las partes. O luego entra también
aquellas partes que están asesoradas por agentes inmobiliarios. Y aquí entra algo que es bien importante para nosotros, Luis, en nuestra profesión y en nuestro país. Lamentablemente en nuestro país la figura del profesional inmobiliario no está suficientemente o idóneamente regulada como otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí para ser profesional inmobiliario no necesitas cédula profesional, no hay reglas específicas que te establezcan reglas a las que tienes que sujetarte para ejercer esta profesión, no hay una colegiación obligatoria en la que digan que el profesional inmobiliario, además de tener su título de profesional, tiene que estar asociado gremialmente con un colegio o una asociación de profesionales inmobiliarios, lo que garantiza de cierta medida una cierta profesionalización y capacitación constante. Tampoco existe el Claro. sistema este del MLS, donde se meten todas las propiedades y que se supone que esas propiedades ya cumplieron los requisitos para poder ser promovidas. Ese tipo de cosas no existe en nuestro país. Entonces, lamentablemente hace que en nuestro país, en el mundo inmobiliario, exista muchísima gente improvisada que se dedica o pretende dedicarse a ser agente inmobiliario o dedicarse a eso y lamentablemente no tiene ni idea de lo que está haciendo y eso pone en gran vulnerabilidad tanto a los propios clientes que pueden ser sujetos de un fraude inmobiliario porque no están adecuadamente asesorados y se ponen incluso ellos mismos en riesgo porque las personas que cometen ilícitos pueden pararles perjuicio a ellos mismos, porque a estos mismos agentes el día de mañana también se les puede llegar a acusar de negligentes o de que incluso coparticiparon en la comisión de un delito y no solamente pueden tener consecuencias económicas, sino incluso pueden llegar a tener pena privativa de la libertad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en un país, Pedro, como lo acabas de mencionar muy bien, en un país donde un gran porcentaje de las operaciones se llevan a cabo a través del trato directo, eh, ¿qué consejos darías, por ejemplo, a una persona que busca adquirir una propiedad, a una persona que tiene en la venta de un trato directo y que al final de cuentas él no tiene cómo saber si realmente la escritura o la documentación es fidedigna? ¿Qué consejo le Mira, darías a esa persona? mira, aquellas personas que quieren realizar una operación de trato directo, primero, precisar a las personas que nos están viendo qué es una operación de trato directo. Una operación de trato directo es aquella operación que hace normalmente de manera directa un propietario de un inmueble, ¿no? Sin ser asesorado por un agente inmobiliario. Son operaciones que hacen personas, ya sea el vendedor o incluso comprador, que quieren hacer operaciones sin estar asesorados con un agente inmobiliario. Entonces, aquellas personas que no están asesoradas por un agente inmobiliario y quieren hacer una operación inmobiliaria, pues yo les doy los siguientes consejos. Ok, ¿quieres hacer una operación inmobiliaria? Pues bueno, en la profesión inmobiliaria tienes que saber de administración de empresas, tienes que saber de derecho, tienes que saber de contabilidad, tienes que saber de economía, tienes que saber de mercadotecnia. Entonces, si tú sabes de estas materias, ya llevas una palomita para que hagas tu operación de trato directo sin un agente inmobiliario, ¿no? Claro. Y aparte, si tienes una trayectoria y has realizado varias operaciones y sabes todas estas materias, entonces adelante, pues sí puedes hacer tú la operación, ¿no? Pero si no tienes conocimiento de estas materias y tampoco tienes experiencia, pues la recomendación es asesórate con un profesional inmobiliario que te ayude, que verdadero profesional inmobiliario va a tener conocimientos de mercadotecnia, de economía, de contabilidad, de administración y de derecho y te va a ayudar a que tu operación inmobiliaria salga de la mejor manera para ti y te va a evitar que incurras en riesgos comerciales, económicos, jurídicos, civiles, penales, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera recomendación que yo haría. O sea, si tú tienes todas estos conocimientos, adelante, haz la operación. Si no los tienes, la verdad es que yo te sugiero que contrates a un agente Ah, un inmobiliario que te profesional. ayude, a un verdadero profesional inmobiliario, porque como comentamos hace rato, mucha gente se ostenta como un profesional inmobiliario cuando no lo es, cuando no conoce de estas
digamos, materias, ¿no? No es un verdadero profesional, es decir, no tiene ni lo mínimo indispensable, que es una certificación que otorga conocer a través de la Secretaría de Educación Pública para poder prestar asesoría en comercialización inmobiliaria, ¿no? Ni mucho menos Claro. un título de técnico superior universitario en comercialización inmobiliaria, aún menos un título de profesional en carrera inmobiliaria o en alguna de estas áreas. Entonces, si tu asesor inmobiliario no tiene esto, pues aguas, ¿no? Entonces tienes que tratar con un verdadero profesional inmobiliario. Y ahora sí, un profesional inmobiliario, ¿no? O tú, si sabes de esto, sabrás una serie de situaciones que tienes que realizar para ser víctima, para evitar que seas víctima de fraudes inmobiliarios, y de eso precisamente se trata el libro que hemos escrito. ¿Y cuáles son estas recomendaciones que se dan? El primer consejo es: exige escrituras y ten cuidado con las escrituras foráneas. El Claro. segundo consejo es: ojo con las gangas. El tercer consejo es: ten cuidado con las operaciones pendientes, perdón, con las operaciones urgentes. El consejo número 4 es: no manejes dinero en efectivo. El consejo número 5 es: mi amigo, el registro público de la propiedad. El consejo número 6 es: papelito habla. El consejo número 7 es: ten mucho cuidado con los poderes. El consejo número 8 es: preventas prevenidas. El consejo número 9 es: quien bien identifica es un buen identificador. Y el consejo número 10, anotaría abierta, fraude espantado. Entonces, contestando, ya sé que me extendí muchísimo a la pregunta No, que no, me no, al hiciste, contrario, pero de eso si se tú trata. me, digamos, sintetizando, ¿qué le podría yo recomendar a una persona que quiere hacer una operación? Pues seguir todos estos consejos, ¿no? Sin embargo, antes de esto, yo le sugeriría realmente asesorarse con un verdadero profesional inmobiliario y saber siempre que para poder hacerse una transmisión de propiedad de bien inmueble tiene que acudir a una notaría pública, ¿no? Correcto. Y mencionabas algo muy interesante y muy importante dentro de estos 10 puntos que en un momentito más ahondaremos en cada uno de ellos, pero el registro público de la propiedad. Hace ratito comentábamos cuál es el papel que juega el notario dentro de una operación. ¿Cuál es el papel que juega el registro público de la propiedad, Pedro? Claro que sí. Mira, el registro público de la propiedad es una institución en México que se encarga de indicar, ¿no? O en donde se registran todas las operaciones inmobiliarias, ¿no? Y entonces en el registro público de la propiedad nos podemos nosotros informar si un inmueble se encuentra a nombre de determinada persona y si ese inmueble tiene gravámenes, limitaciones de dominio o anotaciones preventivas. Es decir, si tú, Luis, pretendes venderme a mí un inmueble, yo puedo acudir al registro público de la propiedad, y se sugiere hacerlo antes de darte cualquier centavo, para saber si realmente Luis es el propietario de ese inmueble. Entonces, el registro público de la propiedad me va a decir: tal inmueble ubicado en la Casa de las Flores, número 5, Colonia El Jardín, está a nombre de Luis. Ah, perfecto. Registro, quiero que me digas si está libre de gravamen. Y el registro me puede decir: está libre de gravámenes, o tiene una hipoteca, o tiene una servidumbre, o tiene un fideicomiso, o hay alguna anotación preventiva de una demanda o de un embargo. Entonces, si el registro público de la propiedad me indica que el inmueble no está a nombre de Luis, pues yo te voy a decir: oye, Luis, ¿sabes qué? Que el inmueble que me puedes vender no me interesa porque no está tu nombre, pum, ¿no? O, oye, Luis, ¿sabes qué? El registro público de la propiedad me dice que el inmueble está embargado, entonces, pues sí te lo compro en cuanto pagues y resuelvas el juicio que hayas, por el cual te hayan embargado, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que hace el registro público de la propiedad. Nos puede dar la certeza de que un inmueble se encuentra inscrito a nombre de determinada persona y si este tiene gravámenes, limitaciones de dominio o anotaciones preventivas. Correcto. Y bueno, ambos pertenecemos a la misma marca, mi estimado Pedro. ¿Tú cuáles crees que son las estrategias que utilizamos nosotros como Codwell para proteger realmente a nuestros clientes de fraudes inmobiliarios? Bueno, pues de entrada es muy importante poder distinguir, que ya lo habíamos platicado ahorita, hace ratito, entre lo que es una persona, digamos, improvisada que se dedica a bienes raíces y una persona que es un verdadero profesional inmobiliario,
¿no? En el libro, por ejemplo, nosotros también damos 5 consejos para poder elegir a un profesional inmobiliario cuando nos queremos Excelente. asesorar. El consejo número 1 es acude con un verdadero profesional. En Coldwell Banker, en todas las oficinas, somos asesores inmobiliarios profesionales. Y hay desde un director, un gerente y una serie de asesores que todo el equipo es verdadero profesional inmobiliario. El segundo consejo es contrata a alguien establecido. Es decir, contrata a alguien que tenga una oficina, ¿no? Para que tú sepas dónde puedes ir a reclamarle si no te cumple con lo que él se comprometió en un contrato de prestación de servicios o de comisión. Si yo firmo con Juan Pérez, que ni siquiera está establecido, y le quiero reclamar algo, ¿dónde lo encuentro si no está establecido? ¿No? Ir a ver que haya una oficina, ¿no? Ir a ver que haya infraestructura, que haya computadoras, que haya impresoras, que haya teléfonos, que haya escritorios, ¿no? En donde se está prestando esta actividad, que hay también un equipo de profesionales que está dispuesto a ayudarte, un equipo de asesores, de director, de abogado, de gerente, ¿no? Entonces, el consejo número 2 es contrata a alguien establecido, pues Coldwell Banker también, somos todas las oficinas de Coldwell Banker, somos establecidos y tenemos una oficina donde nos puedes encontrar. Luego, 3, Claro. procura que tu asesor forme parte de una asociación seria de profesionales inmobiliarios. Varias oficinas de Coldwell Banker se encuentran, dependiendo de la entidad en la que se encuentran afiliadas a determinadas asociaciones inmobiliarias. Hay una asociación inmobiliaria, la más grande y la más antigua de México, que es AMPI. Hay esta, digamos, asociación de AMPI, tiene secciones locales, más aparte, dependiendo del lugar o de la entidad de la República Mexicana de la que tú te encuentres, hay otras asociaciones inmobiliarias locales en determinados estados. 4 es el cuarto consejo al contratar a un profesional inmobiliario es firma un contrato. En Coldwell Banker, siempre que prestamos un servicio, no solamente vamos a firmar un contrato con el cliente en donde vamos a establecer cuáles son sus derechos y sus obligaciones de una manera clara, ¿no? Aparte, incluso normalmente le vamos a garantizar los servicios que le estamos prestando conforme a ese contrato, ¿no? Y el quinto consejo es cuidado al entregar dinero, ¿no? En nuestra oficina, nosotros, en nuestras oficinas Coldwell Banker, tenemos una serie de normas y de requisitos para poder manejar dinero. De entrada, normalmente no manejamos dinero en efectivo. Cuando se maneja dinero, este dinero se deposita a la cuenta de los vendedores o a la cuenta de la empresa, ¿no? Todas las oficinas de Coldwell Banker son empresas formalmente establecidas como una persona moral que se encuentran inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, que pagan sus obligaciones fiscales, que cumplen con sus obligaciones de lavado de dinero en la UIF, etcétera, etcétera. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿qué es lo que hacemos nosotros en Coldwell Banker para prestar profesionalmente nuestros servicios? Pues es que hacemos todo esto. Somos profesionales, nos encontramos establecidos, varios formamos parte de asociaciones inmobiliarias, firmamos contratos con nuestros clientes, tenemos cuidado al entregar dinero y los protegemos. Es decir, no somos improvisados, tenemos una serie de reglas, de manuales, de procedimientos y de buenas prácticas para poderle prestar el servicio a nuestros clientes y poderles garantizar que ellos están protegidos económica y jurídicamente por llevar a cabo operaciones con nosotros. Totalmente de acuerdo. Y ya nada más añadiendo un poquito al punto número 4 sobre los contratos, nuestro contrato está adherido a Telaprofeco. Entonces, eso todavía le da muchísima más certeza a nuestros clientes al momento de firmar un contrato, que sepan que nuestro contrato está adherido ante una institución que va a proteger los va a proteger como consumidores del servicio que nosotros vamos a prestar. Es correcto. Perfecto, Pedro. Y ya para ir cerrando y terminando este tema que es largo y podríamos extendernos horas y horas platicando sobre fraudes inmobiliarios, dos últimas preguntas, Pedro. ¿Qué papel están jugando actualmente las redes sociales para que cada vez y cada vez más se estén dando más fraudes inmobiliarios a través de estas plataformas que tampoco de alguna manera pues están reguladas por absolutamente nadie? Pues mira, no solamente las redes sociales, Luis.
desde que hicimos esta transición, desde que hubo esta revolución digital, ¿no? Nuestro mercado inmobiliario también cambió y ha tenido que cambiar con esta revolución digital, ¿no? Antes, pues los inmuebles se promocionaban sobre todo de manera escrita, en medios escritos, en periódicos, ¿no? En precios Periódico. oportunos, en revistas, en volantes. Así era como se promovía el mercado inmobiliario. Ya tiene varios años que derivado de esta revolución digital, ya una parte muy importante de la promoción de los bienes inmuebles se da de manera digital en sitios que se conocen como portales digitales. Entonces, de entrada ya tenemos un foco rojo con la promoción de inmuebles en estos portales digitales, porque ahí puede anunciar quien sea lo que sea. Es decir, ahí no hay requisitos de que me tienes que acreditar la propiedad, me tienes que acreditar tu identificación, no. Entonces ahí Juan Pérez puede decir, voy a anunciar esto, o alguien que va a hacer un ilícito puede decir, ay, pues voy a contratar el paquete de este portal, ¿no? Tomé las fotos de una casa, voy a anunciar esas casas, le voy a poner un precio atractivo y que me empiecen a llamar. Y entonces los 3, 4, 5 personas que cayeron, les saco un anticipo y pum, no vuelven a saber de mí, ¿no? Entonces, de entrada, por ejemplo, el ya promover los inmuebles en ese tipo de portales, que aún todavía no son redes sociales, ya es un poco rojo. Y eso también ha ayudado a que existan fraudes inmobiliarios más, porque lamentablemente la gente piensa y actúa de buena fe y dice, bueno, pues quien lo está anunciando debe de ser el propietario, ¿no? Entonces, pues sí se lo voy a comprar o se lo voy a rentar. Y no, debemos de tener muchísimo cuidado porque no sabemos quién está detrás de ese anuncio. Y entonces estos portales inmobiliarios, no hay en esos portales inmobiliarios al día de hoy un filtro de calidad de sus anunciantes ni un filtro de revisión de la idoneidad jurídica de los inmuebles que ahí se anuncian, ¿no? Y dos, nos vamos a las redes sociales y en las redes sociales digamos que ahí todavía se generaliza más esta cuestión de los bienes inmuebles, porque no solamente es un portal que se dedique a promocionar bienes inmuebles, sino las personas pueden tener los temas que sean, perfiles que sean, y ahí tampoco sabemos quién puede estar detrás de un perfil, ¿no? Actualmente nos hemos dado cuenta que, y eso también forma parte de lo que habíamos platicado, la suplantación de identidad, ¿no? Se suplanta un perfil en Facebook, en Twitter, bueno, en X ahora, en TikTok, ¿no? Y entonces se suplanta un perfil y se da información e incluso se promueven inmuebles y se invitan a hacer operaciones y ahí tampoco no hay ninguna manera en la que en estas plataformas existan requisitos para acreditar que alguien es el propietario de un inmueble que está anunciando o que alguien sabe ni siquiera de la materia de la que está hablando y de esta manera pues no se puede proteger a las personas que consumen esta información, ¿no? Entonces, Claro. las redes sociales y los portales han hecho que haya una exposición aún más grande de la población en general de caer en estos fraudes inmobiliarios porque pues muchas personas tienen acceso a internet y están viendo inmuebles y los buscan en portales y algunos de estos anuncios puede que no sean de operaciones inmobiliarias seguras o en redes sociales estar viendo lo que dice una persona o lo que ofrece una persona y pues resulta que se hacen víctimas de fraudes inmobiliarios por confiar y hacerlas directamente de esas fuentes. Por eso un consejo muy importante para aquellas personas que quieren hacer algún tipo de negocios inmuebles en redes sociales, pues hay que verificar la fuente, ver si realmente son Claro. cuentas verificadas, pero como protección tanto a las personas que quieran obtener información de inmuebles en portales inmobiliarios o en redes sociales, estos consejos de los que hemos hablado hoy y de los que se trata el libro te blindan porque aunque hayas visto tú el inmueble en un portal o en una red social, tú le vas a decir, a ver, lo vi en red social, pero antes de dar dinero, enséñame tu escritura.
Y aparte de ver la escritura, la voy a revisar en el registro público de la propiedad. Y aparte te voy a identificar con identificación oficial. Y aparte sé que si voy a comprar, tengo que ir al registro, con el notario, ¿no? Si me estás exhibiendo un poder, voy a ver que haya mucho cuidado. Si estás viendo una ganga, voy a ver realmente cuánto vale el inmueble. Y entonces ya empiezas estos consejos a aplicarlos y se va disminuyendo el riesgo de que puedas ser una víctima de un fraude inmobiliario, aunque hayas adquirido la información del inmueble a través de un portal inmobiliario o de o una red social. Y obviamente el tratar o el asesorarte con un verdadero agente profesional, ya sea cuando vayas a vender o a comprar o a rentar un inmueble, te va a ayudar a que disminuyas esos riesgos, porque el profesional inmobiliario realiza en su actuar diario estos consejos en las operaciones que lleva a cabo, ¿no? Perfecto, Pedro. Pues yo creo que nos has dado información de mucho valor, pero ahora, ¿qué pasa? Ya fui víctima del fraude inmobiliario. No pude leer tu libro, no lo leí antes, no vi este podcast antes. Ya fui víctima de un fraude inmobiliario. ¿Qué puedo hacer? Y no leí el libro y lamentablemente caí con un asesor patito o con una persona Totalmente. improvisada que me metió en un problemón. No fui con un asesor o con una inmobiliaria de Coldwell Banker, con una franquicia de Coldwell Banker, a que me atendiera un verdadero profesional inmobiliario, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí habría que ver el caso concreto, ¿no? De entrada, vas a tener que tener mucha paciencia, ¿no? Vas a tener que gastar dinero, obviamente, en poder llevar a cabo procedimientos jurídicos para tratar de recuperar algo. Y ojo, en varios de los casos no puedes recuperar nada, ¿no? Entonces, básicamente existen dos vías en las que puedes tú reclamar o puedes actuar, ¿no? Está la vía civil y la vía penal, ¿no? La vía civil es para reclamar el dinero, ¿no? En una operación, si alguien, yo le pagué a una persona y la persona niega que le pagué, etcétera, etcétera, o no me firma mi escritura, o tenía que firmar otra persona, etcétera. Ahí tengo que contratar a un perito en derecho que, además de ser abogado, sea un abogado litigante, que sea un abogado litigante experto en temas civiles, en procedimientos civiles, y llevar a cabo un juicio civil para poder exigir o que me firmen la escritura, o que se rescinda un contrato de compraventa, o que me devuelvan determinada cantidad de dinero, o demandar vicios ocultos, o hacer que me cumplan una preventa, etcétera, ¿no? Y desde el otro lado está la parte penal, ¿no? La parte penal es cuando uno incurre en un delito. Entonces, la parte penal genera dos consecuencias. Como sanción al delito puede haber desde una multa y o una pena privativa de la libertad, que es la cárcel. Y además, cuando se sentencia a alguien por delito, en la comisión de ese delito también puede generar el tener que pagar cierta cantidad al afectado del delito, ¿no? Entonces, en la vía penal también habría que contratar entonces ahí a un abogado, perito en derecho, en materia penal, y que sepa de juicios penales para llevar a cabo ese procedimiento. Entonces, ahí está el profesional que te va a ayudar, ahí está el andamiaje jurídico que te va a ayudar a través de tribunales civiles y penales. Pero el problema, y lamentablemente, Luis, es que muchas veces en los fraudes inmobiliarios no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque resulta que yo me ostento, llego ante ti, me ostento como que te voy a rentar una casa. Y voy y te enseño la casa, te abro, te enseño la casa, pues tú confiadísimo, va, firmamos un contrato de arrendamiento, te digo, oye, nada más que quiero 6 rentas por adelantado, me das las rentas por adelantado y me desaparezco. Y de repente llega a tocarte alguien y te dice, oye, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que hago aquí? Pues me rentaron el inmueble. No, pero pues yo soy el propietario. No, a mí me lo rentó Pedro Reyes. ¿Quién es Pedro Reyes? Ni lo conozco, ¿no? Y entonces te sacan del inmueble y tú tienes ahí 6 rentas que pagaste, más gastos, más lo que sea. Tienes el derecho para exigirme a mí que te devuelva ese dinero, y tendrías el derecho para exigir que probablemente me vaya yo a la cárcel, ¿no? Ahora encuéntrame, ¿no? Y es el problema. En la mayoría de las ocasiones, muchas personas que se dedican a este tipo de operaciones desaparecen. O sea, incluso no se esperan a veces hasta tener la totalidad del precio de venta de un inmueble en un fraude, sino nada más con el anticipo, obtienen un anticipo del
15% del 20% del inmueble, o a lo mejor ni siquiera un porcentaje, sino le dices, oye, no, para apartar el inmueble y eso me tienes que dar 200,000 pesos. Apartes el inmueble, desaparece, ¿no? Tienes ahí un código civil que te ayuda, un código penal que te ayuda, un abogado civilista que te puede ayudar, un abogado penalista que te puede ayudar. Pero si no encuentras a la persona que te transó, no tienes a nadie contra qué ir. Y entonces es algo muy difícil. Y habría que revisar en cada caso concreto cómo fue que cometieron ese ilícito en contra tuyo, qué elementos hay y qué es lo que se podría hacer para ver si puedes recuperar algo, ¿no? Y para eso tendrías que asesorarte ya en ese caso con un perito en materia civil que sea un abogado litigante y un perito en materia penal que también sea abogado litigante en esa materia, para que ellos revisen, chequen el caso concreto, ver qué elementos cuentan, con qué elementos cuentas y saber si vas a poder tener la operación, la oportunidad de recuperar algo o no. ¿Sale? Excelente, Pedro. Pues creo que nos ha quedado bastante claro toda la información que nos has brindado el día de hoy. Nos quedamos con muy buen sabor de boca y sobre todo, al final lo comentabas muy bien, ¿no? Al no haber una regulación por parte del gobierno en ninguna parte del país, pues lo que nos corresponde a nosotros es hacer la chamba, ¿no? ¿Y cómo es hacer la chamba? Precisamente informándonos, leyendo, escuchando podcasts que tienen que ver con este tipo de temas, etcétera, ¿no? Entonces... Pues bueno, Pedro, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Y platícanos un poquito también del libro, ¿dónde lo podemos adquirir? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el libro lo pueden adquirir en librerías como puede ser Sanborns, como puede ser Gandhi. Lo pueden adquirir también en Amazon. Si tú me permites, te hago llegar Claro, el link de Amazon para que lo puedan comprar por Amazon. Se va a hacer una presentación del mismo libro el 2 o 3 de marzo en la FIL de Minería, en la Feria Internacional del Libro de Minería. excelente. Y a mí me pueden encontrar en la oficina de Coldwell Banker Select en la Ciudad de México. También ahí, si me permites, te hago llegar los datos de contacto. Bueno, se los comento, Claro, la oficina es el 55 13 13 76 21, por si tienen que realizar alguna operación inmobiliaria por acá o si tienen alguna duda de lo que hemos comentado. Y también me pueden seguir en redes sociales. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Estoy como Pedro Reyes MX o como Pedro Reyes-MX, perdón, Pedro Reyes-MX, me pueden buscar ahí en las redes sociales. Si me lo permites, también te comparto los claro. vínculos de las redes sociales, ahí podemos estar en contacto. Y pues para terminar, agradecerte tu invitación por habernos invitado para estar presente en este programa y darte un sincero aplauso y reconocimiento por este Gracias. ejercicio que estás haciendo de estos podcasts, porque realmente con este tipo de ejercicios le estás dando mucha información de valor a nuestros potenciales clientes, al público en general, que los hace que puedan llegar a estar más informados antes de tomar la decisión de llevar a cabo una operación inmobiliaria y les facilitas el camino para poder hacer que ellos puedan protegerse al realizar una operación inmobiliaria y no vayan a correr riesgos innecesarios. Muchas felicidades, Luis, y muchas Gracias. gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti porque nos llenaste de muchísima información de valor y como tú bien lo mencionas, la idea es que tengamos todos los elementos necesarios antes de realizar una operación tan importante. Entonces, pues a mí no me resta más que agradecerte tu tiempo, toda esa sabiduría plasmada en estos 30 minutos. Creo que nos vamos a llevar muchísima información de valor y pues no me queda más que agradecerte, Pedro. Muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias a ti, que tengas muy buen día y estamos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto y gracias a todos ustedes. Y si quieren ver más información como esta dentro del podcast, por favor déjanos en los comentarios qué tema te gustaría ver y por supuesto invitamos a los especialistas para que nos hablen un poquito de este tema. Muchísimas gracias por vernos y seguimos en contacto. Gracias, Pedro.